Bien, entonces em, comenzamos esta clase número 6, viendo lo que quedó pendiente en la última clase, las últimas transformaciones de las funciones a partir de una gráfica conocida. Quedamos en la dilatación horizontal, la cual habla de que multiplicamos la función, perdón, la variable de la función por una constante a. Esto afecta el dominio de la función, el dominio de ser AB pasa a ser A grande, perdón, A pequeña dividido en A mayúscula y B minúscula dividido en A mayúscula. Y entonces, si es que el A es un número entre 0 y 1, la dilatación es una dilatación que extiende la función. Y por otro lado, si es que el A es mayor que 1, la función como que se contrae. ¿Ya? Entonces, de haber estado definida la variable o la función azul, pasa a esta variable amarilla, perdón, esta función amarilla o naranja que ustedes ven ahí, que es más chica. Entonces eso es lo que ocurre si es mayor que 1, la función se alarga, perdón, se contrae. En cambio, si el a está entre 0 y 1, la función se contrae. Perdón, dije todo al revés, lo voy a decir de nuevo. Si el a es mayor que 1, estamos en este caso acá, entonces la función se contrae, se contrae. En cambio, si la función está entre el a que multiplico está entre 0 y 1, y la función está definida en algún punto que es negativo, el intervalo se va a extender, por lo tanto la función también se va a extender. Eso es lo que ocurre entonces cuando multiplicamos por una constante a dentro de la función, es decir, al x. Por otro lado, también podemos ver reflexiones de las funciones. ¿Sí, Benjamín? Que no me quedó muy claro el de donde se alarga y se contrae. Sí. Ya, eso tiene que ver un poco donde esté definida la función. A ver si consideremos em, la función x al cuadrado definido entre menos 1 y 1. Entonces x al cuadrado definido entre menos 1 y 1. Sería algo así, ¿cierto? A ver, hagámoslo en otra página. Ya, entonces vamos rápidamente. La función x al cuadrado, pero definida en solamente menos 1 al 1. Entonces menos 1, 1. Vamos a tener algo así. Donde ese valor de ahí es 1. Entonces, por ejemplo, si este es mi f de x, si yo ahora hago f de a por x, sería entonces ax al cuadrado. ¿Sí? Hagamos el caso de que a es igual a un medio. Si a es igual a un medio, ¿qué pasó con lo que escribí ahí? Desapareció. Si a es igual a un medio, la función que estaba definida en el intervalo menos 1,1, ahora pasa a estar definida en el menos 1 dividido en un medio, 1 dividido en un medio. Entonces, este intervalo es igual al menos 2,2. Por lo tanto, la función ahora tendríamos acá f de un medio, perdón, si lo voy a poner así, sería igual a, si es que lo desarrollamos, sería un cuarto de x al cuadrado. Y la función estaría definida entonces de menos 2 a 2. En, en 2 seguiría valiendo 1 y en menos 2 también.
Entonces ahora la función se alargó, pero sigue teniendo la misma forma. Entiendo. ¿Sí? Ya. Es que igual como que me causó duda que la función fuese como una serpiente. Entonces vi eso y como que no me concordó mucho. Sí, muchas veces, bueno, las gráficas tratan de mostrar un caso general, pero a veces queda más claro cuando uno hace un caso que ya conoce. Entonces quizás vamos un poquito más allá y si entonces este sería el caso uno, el caso 2. Si A es igual a 2, el intervalo entonces sería menos uno dividido en 2 y un medio. Entonces y ahí si nos achicamos, f de 2x ahora sería 4x al cuadrado y tendríamos entonces de menos un medio al un medio y la función en un medio sigue valiendo 1. Esto tiene que ser un poquito más arriba. Por ejemplo ahí. Entonces ahora ahí, y la función ahora como que se contrae un poco. Ya si lo miramos así, bueno, el gráfico quizá si lo exagero un poquito más para que quede más claro, sería algo así. Un medio, menos un medio, voy a poner el 1 más arriba, el 1, y así sería la gráfica. ¿Ya? Entonces si miramos las tres, esa es la original, si multiplico por un medio se extiende, y si multiplico por 2 se contrae. Eso es lo que está pasando. Entiendo. Perfecto. Vamos entonces a continuar. Eh, Vamos ahora a entonces las reflexiones. ¿Qué pasa si tengo una función definida en a, b? Ahora multiplico la función por un menos 1, entonces la función sufre una reflexión respecto al eje X. Es decir, todos los puntos cambian de signo y básicamente eso, ¿ya? Si tenía un punto donde la función valía 3, por ejemplo, ahora la función pasa a valer menos 3. Entonces, de f paso a menos f de x con una reflexión respecto al eje x. Eso lo vemos rápidamente con la parábola. Esto sería x al cuadrado, además una constante b, por ejemplo, donde ese sería el b. Y si hacemos menos x al cuadrado más b, entonces bien, la función pasaría a ser una reflexión en torno al eje x, pasaría a ser eso, ¿sí? Entonces ahí sería menos la función. Pasa algo diferente si es que yo multiplico la variable por menos, o sea, x lo cambio por menos x, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta función en azul, multiplico por dentro, es decir, el x lo cambio por menos x, sube una reflexión respecto al eje y. Bien, si ustedes notan acá con la parábola, no ocurre nada. ¿Por qué? Porque f de x es igual a f de menos x, ¿ya? Con la parábola no ocurre este cambio porque, bueno, es simétrica respecto al eje x, ¿ya? Entonces habría que ocupar una función, quizá, por ejemplo, x. Si hago la función x, la función menos x sería una reflexión en torno al eje y. Ya pasa a ser una recta dependiente negativa y lo podemos ver como una reflexión en torno al eje y. ¿Sí? Entonces esas son cómo vemos y estudiamos las funciones cuando cambia de signo la función y cuando cambia de signo la variable. Bien, entonces, ¿tienen alguna duda respecto a estos? Profe, ¿Sí? ¿podría hacerle un poquito más de suma al eje ¿Sí? X, porfa? A la definición del eje X. Ya. Ahí. Ya, profe, gracias. Sí, perfecto. Y ahí está respecto al eje Y, un poco más grande igual. Y entonces vamos Gracias, profe. rápidamente a un ejemplo. De nada. Tenemos entonces aquí la función f, que ustedes pueden ver ahí, 3x menos 1 dividido en 1 menos x.
Me piden encontrar su dominio, el recorrido y construir una gráfica de esta función. Bien, entonces, primero partamos por el dominio. Voy a ser más cuidadoso. Dominio de f. ¿Cuáles son? Los x en R, tal que f de x pertenece a R. Esa es la definición del dominio. Entonces, en este caso, son los x en R, tal que 3x menos 1 dividido en 1 menos x pertenece a los reales. Y esto va a estar en los reales siempre que el denominador sea diferente de 0. ¿Sí? El único problema en este caso es que el denominador sea diferente de 0. O sea, el único problema sería cuando el denominador es igual a 0. Por lo tanto, eso ocurre básicamente para los x en los reales, tal que 1 menos x es diferente de 0. En otras palabras, eso se traduce en, bueno, todos los reales sin el 1, ¿cierto? Porque para que 1 menos x sea diferente de 0, el x tiene que ser diferente de 1, y entonces me quedan todos los reales sin el número 1. Eso sería entonces el dominio. ¿Alguna duda con el dominio? Yo aquí estoy haciendo como paso a paso la definición, después el reemplazo de la función y todo eso. Probablemente ustedes rápidamente hubieran dicho, ya esto de abajo tiene que ser diferente de 0, y listo, lo ponen nomás, ya los reales sin el 1. No necesita más detalle, pero aquí lo veo para que vayamos aplicando la definición. Bien, vamos entonces al recorrido. El recorrido de f son los i en R, tal que existe x en el dominio de f, dominio de f, y se tiene que i es igual a f de x. ¿Sí? Ese sería entonces el recorrido de cualquier función. En este caso, nosotros tenemos que reemplazar la función por lo que corresponde. Entonces, tenemos i igual a f de x. Entonces tomamos un i en los reales, tal que i sea igual a la función, que es 3x menos 1 dividido en 1 menos x. ¿Y qué es lo que uno hace acá para encontrar el recorrido? Uno despeja, voy a poner acá, despeja x en función de y. ¿Sí? Eso es lo que uno trata de hacer. Despejar x en función de y. Y de esa manera ustedes van restringiendo el i. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en la práctica esto. Esto es lo mismo que tener, si es que multiplico por 1 menos x por y igual a 3x menos 1. Si distribuyo, esto es equivalente a tener y menos x por y igual a 3x menos 1. Como yo quiero despejar el x, junto todas las x a un lado. Entonces me queda, voy a pasar esta, mejor voy a pasar esta x sumando. Me va a quedar y más 1 igual a 3x más xy. Factorizo entonces por x al lado derecho y me queda 3 más y. Y bien, y esto entonces es equivalente a que y más 1 sea igual a x. Y aquí yo voy a dividir por 1 dividido en 3 más y. Entonces lo que yo pido es que y sea diferente de menos 3. ¿Para qué? Para poder hacer esa operación y poder dividir y despejar el x. Entonces divido por eso y yo concluyo de esto que la única restricción es que el i sea diferente de 3. Restricción para el i. Y la restricción para el i pasa entonces a ser como lo que yo saco del recorrido. Entonces el recorrido va a ser recorrido de f va a ser todos los reales menos el menos 3. ¿Por qué no incluye el menos 3?
porque es una restricción para despejar el X. Bien, antes de preguntas les comento que este trabajo que yo hice acá de despejar el X no siempre se va a poder hacer. Hay funciones que no van a poder despejarlo y encontrar de esta manera el recorrido. Hay funciones más complejas. Hay funciones que no es necesario hacer esto, ustedes los pueden sacar de la gráfica, los pueden sacar de manera más intuitiva, pero esta es una manera más o menos estándar. También les digo que esto lo van a entender por qué todo este proceso funciona. Quizás más adelante cuando estudiemos la función inversa, van a entender por qué haciendo esto yo puedo decir entonces que cualquier i les da, perdón, cualquier x de esta manera les da i. Al final eso se reduce en lo siguiente. Todo este despeje que hicimos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros teníamos que f de x es igual a i. Entonces, dado este i, yo estoy buscando un x que me dé el i. Y ese x que yo encontré es i más 1 dividido en 3 más i. Entonces, este x yo siempre lo voy a poder encontrar escribiéndolo de esta manera, salvo cuando i es igual a menos 3. Entonces, si i es igual a menos 3, yo no puedo encontrar un x. Esa es más o menos la idea que hay detrás. Y si ustedes evalúan esto, eso lo pueden hacer como ejercicio, evalúan f en esto, les va a dar i. Entonces, dado un i, yo encuentro un x de esta manera, tal que f de x va a ser igual a i. Y eso lo puedo hacer para i diferente de 3. Ya eso es lo que hay detrás. I diferente de menos 3. Bien, ahora que dije eso, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda? Aprovechen. Profe, ¿Sí? yo tengo una. Si reemplazo el i más 1 partido en 3 más i en la función normal o la inversa. No, no, no. Hasta el momento nada de inversa, nada de inversa. Ah, ya, En la función original, que sería ah, ya, 3x menos 1 dividido en 1 menos x. ya, vale. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Caso no se podría despejar x en las funciones. ¿En qué caso no se pueden despejar? Sí, usted dijo que había en casos en que no se puede despejar x. Sí, hay casos, por ejemplo, no sé, si tuvieran una función, no, aún no veo funciones trigonométricas, pero si el f fuera algo así como x al cuadrado más e a la x, una exponencial más el coseno al cuadrado de x, por ejemplo, en ese caso ya no se puede despejar el x. Funciones así complejas, sumas de hartas funciones, no llegar y despejar. En particular esto no se puede despejar. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a estudiar la exponencial, como el límite, y las funciones trigonométricas. Pero les pongo eso para que noten que hay funciones más complejas que no llegar y despejar. Ya. Continuamos entonces con el ejercicio. Ahora vamos a la parte de graficar. Se va a poner eso ahí. Y nos queda entonces graficar esta función. Entonces tenemos f de x igual a 3x menos 1 dividido en 1 menos x, si no me equivoco. 3x menos 1 dividido en 1 menos x. Bien, entonces para graficar esta función nosotros tenemos que asociarle una función que conozcamos. Esta en particular no tiene una forma conocida, pero podemos llevarla. ¿Cómo? Si ustedes se dan cuenta, y sumamos acá 3x menos 3 más 3 menos 1, es decir, estoy sumando un 0, acá estoy sumando un 0, eso es un 0, entonces no afecta nada en la función.
yo puedo entonces descomponer esto como 3x menos 3 dividido en 1 menos x, y esta otra parte la puedo escribir como 3 menos 1, que sería 2, dividido en 1 menos x. Entonces descompuse la fracción así, y ahora factorizo arriba por 3, me queda x menos 1, abajo está dividido en 1 menos x, más 2 dividido en 1 menos x, y esto entonces sería... puedo simplificar esto, me quedaría un menos 1, porque si se dan cuenta arriba tengo x menos 1 y abajo 1 menos x, es lo mismo, pero me quedaría un menos 1, menos, entonces me queda menos 3 más 2 dividido en 1 menos x. Y esta función está relacionada con la 1 dividido en x. Si se dan cuenta es la función 1 dividido en x, que le sumé algo al x, la multipliqué por una constante y luego le sumé una función. Entonces, ¿cómo nosotros vamos obteniendo esto? Hay que ir paso a paso. Entonces, recordemos primero que la función 1 dividido en x es esta de acá. Esa función de ahí. Algo así más o menos. Ahora entonces pasemos, si quieren, a la función 1 dividido en 1 menos x. ¿Qué pasa con la función cuando le sumo algo o le resto algo al x? Si se dan cuenta, acá tengo f de x, y acá tengo f de... Se va moviendo Ah, horizontalmente, ya, ¿o pero no? esperen, es que estoy haciendo como dos pasos al mismo tiempo. Déjenme, veamos eso primero, Esto sería f de menos x, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando multiplico por menos 1 el x? Toma Se una voltea. reflexión con respecto al eje Y. Perfecto, reflexión respecto al eje Y. Entonces pasaría a ser algo así. Perdón, hay que ver eso. Ahí. Pasaría entonces la función respecto al eje Y, y entonces pasaría a esa forma. Ahora que tenemos esa función, ahora sí le podemos sumar el 1. Si se dan cuenta, yo aquí voy a tener f de menos x, ya, lo que está pasando es lo siguiente, aquí hay que tener ojo con el signo, porque yo tengo esto, ¿sí? Y esto va a ser igual a 1 dividido en 1 menos x. Como el x tiene un menos, lo que yo estoy haciendo es restarle un 1 al x, no sumándole, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, yo le estoy restando un 1 al x, y luego puedo hacer la gráfica. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le resto algo al x? ¿Qué pasa con la gráfica de la función? Se mueve a la derecha. Se mueve A a la la derecha, derecha. ¿cierto? Se mueve a la derecha. Entonces, este era el eje antes como la asíntota. Ahora la asíntota pasa a estar aquí en el menos 1, perdón, en el 1. Y la gráfica entonces es esa. Esa. Vamos avanzando entonces. Volvamos a la función arriba para verla. Tengo menos 3 más 2 por 1 menos x. Ya tengo el 1 dividido en 1 menos x. Entonces ahora multipliquémosla por 2. Voy a tener entonces 2 por f de menos x menos 1. Y esto sería entonces 2 dividido en 1 menos x. Entonces, ¿qué pasa cuando multiplico la función por 2? ¿Qué pasa cuando multiplico la función por Se 2? contrae, ¿no? Ya. Entonces tengo acá, pongamos ahí el 1. La función se contrae, pero mejor pongamos ahí el 1. Entonces, ya aquí el gráfico lo hago a mano, no es como que se vaya a notar tanto, pero la idea es que esto ahora pasa a ser como más exagerado.
em, algo así más o menos, ¿ya? Como que este espacio de aquí a acá se supone que es más grande, ¿ya? Ahí se nota, en la otra quizás no tanto, pero eso es lo que pasa. Ya ahí se está como contrayendo la función. Queda menos cuadrado entonces, ¿no? ¿Cómo? Queda entre comillas menos Claro, cuadrado, claro. ¿o no? Como que esto es más pronunciado. Eso así es más pronunciado. En cambio, si yo multiplicara por una constante menor, esto empezaría a ser cada vez más así. Bien, y por último, la función entonces quedaría, yo le tengo que sumar un 3, sería 3 más 2 dividido, o perdón, menos 3, ¿verdad? Menos 3 dividido en 1 menos x. Menos 3 más 2 dividido en 1 menos x. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando a la función le sumo o le resto algo? ¿Qué pasa cuando a la función le sumo o le resto algo? Sube y baja, ¿no? Igual. Claro, muy bien. Entonces, pongo acá el menos 1, pongo acá el 3, perdón. Yo necesito el menos 3, voy a mover la función. Ahí. Entonces, el menos 3 estaría por acá. Menos 3. Y la función se traslada así. Entonces sería algo así y algo así. Más o menos. ¿Ya? Entonces esa sería la gráfica final de la función a partir de la que uno ya conoce. Y así ustedes lo pueden hacer con más funciones. eh, Como para ejercitar pueden meterse a GeoGebra y ahí pueden ver y graficar funciones de manera computacional y ver cómo los resultados que van obteniendo. Bien, ¿alguna duda con esto? No, profe. Profe, ahí puso al último un -1 y en la otra función estaba poniendo un 1. ¿Eso fue error suyo o que cambió de alguna manera? Me equivoqué. Es 1. Ah, ya, vale. Sí, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Algo que no entiendo desde la clase pasada es que ¿por qué cuando uno le resta la X se mueve para la derecha en vez de moverse a la izquierda? Porque, ya veamos, por ejemplo, en esta misma función x al cuadrado, cuando nosotros tenemos x al cuadrado, la parábola es así, y si nosotros le restamos al x, quedaría x menos 1 al cuadrado. Entonces, la función, por ejemplo, antes en 0 valía 0, pero ahora para que valga 0, tiene que valer 1, ¿cierto? Entonces, por eso es como lo inverso. Ahora la función vale 1, perdón, 0 en 1. Por eso como que todo se ocurre en el otro sentido, como que es a la inversa. Por ejemplo, en 1 ahora vale 0. Ah, ya. Con el ejemplo que es un poco más claro. Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien. Entonces, si no hay dudas con esto, pasamos a la materia, más materia. Probablemente esto no Profe, alcancemos a hacer nada de ejercicio, ¿sí? ¿y qué pasa si en el caso en que una función le multiplica un número negativo menor que 0? Ya. Recordemos que eso sería combinar dos casos. Sería combinar el caso este de acá,
que sería una reflexión en torno al eje X. Primero tendría que hacer eso. Hago una reflexión en torno al eje X. Y si el número es diferente de 1, entonces bien se va a... No, esto sería en la clase anterior, vimos. Sería esto de acá. Que se agranda o se contrae. Ya entonces sería mezclar esas dos cosas, la dilatación vertical con la multiplicación por -1, que sería una reflexión respecto al eje X. Ah, ¿Sí? ya. Ya, profe. Sí, Muchas perfecto. gracias. De nada. Bien, Profe, parece que el Benja tiene una pregunta. ¿sí? Ah, ya. Benjamín, tenía su mano. No, es que se me había olvidado bajarla nada más. Ya, perfecto, perfecto. Gracias igual ahí por avisar. Bien, entonces vamos, más materia de funciones. Espero alcanzar a ver todo esto hoy. Esto sería lo último que entra en su prueba del próximo sábado. Recuerden que esto no entra en el control. Y por otro lado, si es que no alcanzo a hacer algo, lo terminamos de ver el lunes. Y el lunes y el miércoles son clases de ejercicios. Así que si es que no lo hacemos, si no alcanzamos a ver o no alcanzamos a hacer ejercicios, el lunes continuamos con esto. Bien, entonces, álgebra de funciones, básicamente nos dice que si sumo dos funciones, el resultado es una función. Bueno, próximo sábado me refería al sábado, no de esta semana, sino al sábado 28. Esta semana tienen control. Perdón, hay que ver 28. El sábado 1, sábado 24 tienen control y el primero certamen, ¿o no? El 8 del El certamen, 8, creo. ¿El 8 profe. el certamen? Ya, entonces me estoy... Ah, porque el sábado 1 es festivo. Sí, tienen razón, sábado 1 es festivo. Bueno, de todas formas, la próxima semana es de ejercicios. Voy a abrirlo para confirmarles y no equivocarme. El control el sábado... Ah, ya. No, la próxima semana seguimos viendo funciones. Sí, seguimos viendo funciones. Sí, yo me estaba equivocando. Próxima semana seguimos viendo funciones. Y para la otra semana, del 3 al 7 de mayo, hay semana de ejercicios. Entonces, aún queda materia para el certamen. Yo me estaba adelantando una semana. Lo siento, chiquillos. Bien. Profe, ¿Sí? ¿ese cronograma que usted tiene no está en el aula? ¿O es suyo nomás como personal? No, este se lo mandaron a cada profesor. No sé si estará en el aula. Ah, ya. Ok. Sí. Bien, entonces, continúo acá con suma y resta de funciones. Si tenemos funciones definidas en un conjunto A y otra función G definida en un conjunto B, yo puedo definir las funciones con la suma y la resta de funciones. Es básicamente que a cada X lo voy a llevar a f de X más f de G. Por ejemplo, si tengo f igual a X al cuadrado y tengo G igual a la raíz de X, f más G de X sería igual a X al cuadrado más raíz de X. ¿Sí? Pero ¿cuál sería el dominio de esta función? F más G. Los reales positivos. Sí, muy bien. Los reales positivos con el 0. ¿Por qué? Porque es importante esto de acá, que si yo tengo una función definida en un conjunto A y otra en un conjunto B, solamente voy a poder definir la función en la intersección de ambos conjuntos, ¿ya? No puedo evaluar un conjunto que esté en uno pero no esté en el otro. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la multiplicación. Si yo multiplico dos funciones, la multiplicación es básicamente multiplicar f de x por g de x,
pero importante que el dominio es siempre la intersección de ambos dominios. Por otro lado, tengo la multiplicación por un número real, que bueno, ya lo estuvimos viendo en las gráficas, que puedo hacer eso y la función, el dominio se mantiene. Entonces, en este caso, si multiplico, por ejemplo, 50 por f de x, va a ser nada más que 50 por x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, estas operaciones de suma, resta, producto, multiplicación por número real son bastante intuitivas. Lo mismo ocurre con la división. La división de funciones es nada más que una función dividida en la otra, pero aquí hay que tener un poco más de cuidado con el dominio de esta nueva función. ¿Por qué? Porque si la función g es 0, yo no puedo entonces incluir ese punto. Tengo que sacar el punto. Aquí estoy sacando los puntos donde g de x es igual a 0. Entonces, en el ejemplo de arriba, ¿cuánto sería la función f dividido en g? Sería x al cuadrado dividido en raíz de x. ¿Y cuál sería entonces el dominio de esta función? Reales positivos incluye el 0. Los reales positivos, ¿cierto? Sin el 0. Sin el 0 porque Verdad. ya no puede ser 0 abajo. Entonces sería este conjunto. Ese sería el conjunto. Bien, entonces esto es nada más que eso. Si sumo funciones, siguen siendo funciones. Si las multiplico, siguen siendo funciones. Si multiplico por un número real, siguen siendo funciones. Si las divido, lo mismo, pero hay que tener cuidado con el dominio. ¿Sí? El dominio es muy, muy importante. Bien. Avanzamos un poco más. Otra definición acá. Esta definición es importante. Es útil. En cursos más avanzados la van a seguir utilizando. Tiene algunas aplicaciones. Entonces, si una función satisface que f de x es igual a f de menos x, se dice que la función es par. ¿Ya? Entonces, una función es par si f de x es igual a f de menos x. Entonces, un ejemplo de una función par, ¿cuál sería? ¿Las cuadráticas? Cuadrática, ¿cierto? Porque f de x es igual a f de menos x. Por otro lado, una función impar es una función tal que si yo evalúo en menos x, es lo mismo que yo obtuviera menos f de x. O en otras palabras, el menos como que sale hacia afuera. ¿Sí? El menos como que sale hacia afuera. ¿Cuál sería un ejemplo de función impar? Un ejemplo sería la x al cubo. ¿Sí? Porque menos x al cubo es lo mismo que menos x al cubo. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Ya, una observación muy importante es que para definir esta idea de paridad y de imparidad de las funciones, es importante que el conjunto A contenga como los términos positivos y negativos, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo no puedo definir una función f del menos 2 al 3 y decir que es par, ¿ya? Porque menos 3 no pertenece al dominio, ¿ya? Entonces, yo no voy a poder decir f de menos 3 igual a f de 3, no voy a poder estudiar este caso. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario que si voy a decir que una función es par o impar, tiene que cumplirse que el intervalo donde esté definida o el conjunto donde esté definida tenga como cada número con su inverso aditivo. ¿Sí? O sea, en otras palabras, si x está en A, entonces menos x está en A. Eso es muy, muy importante. ¿Puede repetirlo, profe, por favor? Sí. Se me quedó muy clarito.
O sea, cuando mencionó lo del que tiene el inverso aditivo. Sí. Básicamente es que, recordemos que el inverso aditivo es, si tengo x, el inverso aditivo entonces es menos x. Entonces, para hablar de una función par o impar, yo necesito que si x está en el conjunto, yo pueda evaluar el inverso aditivo y decir menos x en la función. Si no está, no puedo decir que es par o no. Como veíamos en este ejemplo, si tengo una función definida en menos 2 al 3, el menos 3 no pertenece al dominio de la función, entonces yo no puedo decir esto, no puedo estudiar esta situación. Entonces no puedo hablar de paridad o imparidad. Por eso es necesario que si está un elemento, también esté su inverso aditivo, ya es decir, menos el elemento. No sé si ahí quedó más claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. ¿Alguna duda Profe, con esta eso definición de sería- par? ¿Sí? Profe, eso ¿Sí? sería solamente los dominios. O sea, recorrido no importaría mucho, que sea igual o no. No. En general nosotros vamos a poner aquí como dominio, o perdón, conjunto de llegada a los reales, ¿ya? Y el recorrido, básicamente, si la función es par, el recorrido como que queda determinado solamente por una rama, ¿ya? Por los positivos o los negativos, ¿ya? Porque va a ser igual, se va a repetir. Y por otro lado, por una función impar, si yo veo el recorrido como lo de los positivos, el recorrido de los negativos va a ser menos ese. Entonces eso es lo que se podría decir respecto al recorrido. Eso se puede ver también de la gráfica. Como vemos aquí a continuación, lo siguiente dice, en la representación gráfica se puede concluir la gráfica de una función par es simétrica respecto al eje x. Como vemos, la función cuadrática, x al cuadrado es simétrica respecto al eje y, no sé si eje x, eje y. Entonces, al final, el recorrido se traduce en estudiar solamente una rama. ¿Por qué? Porque la otra rama es exactamente igual, pero con una simetría respecto al eje y. Entonces, el recorrido bastaría estudiar una rama. En cambio, si una función es impar, es simétrica respecto al origen, en torno a este punto, y eso sería, por ejemplo, la función cúbica que yo le nombraba, que es algo así la función cúbica. Entonces ahí podemos ver una simetría en torno al eje, al origen, perdón, en este caso. Sí, entonces eso es importante que ustedes sepan eso, las gráficas, como les digo más adelante, va a ser útil. Entonces, si veamos si pudieron entender las funciones, pares o impares. Ahí hay hartas funciones, y bueno, hay funciones que no son ni par ni impar, ¿ya? Entonces, en base a eso nosotros tenemos que poder clasificarlas. En base a esta lista de funciones, quiero que ustedes me vayan diciendo y yo la voy poniendo en estas columnas hacia abajo. Esta función f, x al cuadrado, ¿es par, impar o nada? Par, ¿cierto? Par. Ya vimos que f es par. La función g de x igual a 1 dividido en x. Nada. Ninguna. No se puede determinar. Ya, veamos. G de menos x es igual a 1 dividido en menos x. Y esto es igual a menos 1 dividido en x. Y si se dan cuenta, esto es lo mismo que menos g de x. Por lo tanto, esta función sería Impar. impar, ¿cierto? Esta función sí se puede determinar y es impar. ¿Quedó claro al final, en esto se traduce ver si una función es impar o no? En evaluar en menos x y ver qué me da. Sí, La, cachado. la función h de x, Par. par, muy bien, el valor absoluto es par, es siempre positivo, y lo podemos ver también en su gráfica. Recordemos que el valor absoluto es así, la gráfica,
entonces de la gráfica también podemos decir que es par. ¿Qué pasa con la función L? Impar. ¿Impar? Impar. Muy bien, Nada, impar. ¿no? Impar. ¿Por qué? Si evaluamos en menos x, yo voy a obtener menos x por valor absoluto de menos x. Pero valor absoluto de x, de menos x es x, valor absoluto de x. Y si se dan cuenta, entonces esto sería menos, porque ahí tenemos L, sería menos L de x. Por lo tanto, también es una función impar. Y por último, la función m, ¿qué sería? Nada. Nada, ¿cierto? Bueno, tiene que haber algún ejemplo que sea nada, entonces ese debe ser. Evaluemos igual. M de menos x sería menos x más valor absoluto de menos x, que quedaría entonces menos x más valor absoluto de x. ¿Sí? Y esta no tiene ninguna relación con m. ¿Ya? Entonces, esta es ni par ni impar. ¿Sí? ¿Fue? ¿Sí? Yo creo que esa sería par, porque, um, porque igual la suma y la resta de dos números, si ambos son pares o impares, eso da lo mismo, pero con tal de que sean iguales, siempre va a ser par la suma o la resta. Ya, es que quizá ahí usted está mezclando un poco la idea de cuando un número es par y cuando una función es par. La función par o impar es independiente de lo que yo evalúe, sino que tengo que verlo como función. Una función va a ser par cuando la definición me dice es par, si se cumple esto, f de x es igual a f de menos x. Esa es la definición de una función par. Y una función impar va a ser f de x, perdón, f de menos x igual a menos f de x. Entonces, independiente del número que yo evalúe dentro, par o impar, es para cualquier número real. De hecho, puedo evaluar números racionales, irracionales, y, y tengo este concepto de función par e impar. Entonces, tiene que ver más con el signo, más que con el resultado de la función. ¿Sí? Me quedó claro. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? En el caso de que hayan funciones con operaciones más largas, ¿habría alguna que sea difícil de identificar a simple vista? O sea, no sé, pueden ustedes tener como una suma de muchos polinomios, así como x al cuadrado más x al cubo, más, no sé, así muchas potencias de x. Eh, pero básicamente, en general las funciones no son nada, ya es como funciones par o impares son casos muy particulares. Básicamente las que nosotros estudiamos, ¿ya? Pero en general las funciones no son par o impar. Entonces, cuando tengo suma de cosas, ya no pasa a ser nada. De hecho, si se dan cuenta, esta función de acá, m, tiene una parte par, perdón, una parte impar, y una parte par. Entonces, en general, yo puedo tener muchas funciones y las sumo y el resultado va a ser nada. Lo que sí, como ejercicio, les pongo acá abajo ejercicio. Entonces, par por par es igual a una función par. Y par por impar es una función impar. Y también impar por impar es par.
Ya eso se puede decir de manera general. Si multiplico dos funciones pares, esto está escrito como bien informal, pero espero entiendan la idea. Si multiplico dos funciones pares, el resultado es una función par. Si multiplico dos funciones impares, el resultado es una función par. Y si multiplico un impar con una par, el resultado es una función impar. Esto lo pueden hacer ustedes como ejercicio. Y les va a ayudar quizá después cuando tengan multiplicación de funciones más grandes, poder decirlo rápidamente. Pero en general no es como que uno tenga, o como le decía, en general si uno tiene una suma muy grande de funciones, probablemente la función no es nada. Bien, ¿algún otro comentario si no pasamos a esta otra definición? Bien, vamos entonces a esta otra definición. Entonces, dado una función A, definida en un conjunto A, esto es importante, está definida en un conjunto A, y tenemos dos subconjuntos de números reales. Uno está contenido en A, y el otro es más grande que A. Entonces la situación, si la quieren ver, pongamos que ahí tenemos el A, vamos a hacerlo más grande, tenemos el A, bueno, son subconjuntos de R, así que están en la recta nomás, pero bueno, voy a hacer círculos igual. Ahí, ahí. Entonces tenemos el N1 que está contenido en A, y el A está contenido en N2. Esa es la situación. Y la función está definida en A. Entonces, una función G, que está definida en N1, es decir, en el conjunto más pequeño que A, que cumple que g de x es igual a f de x para todo x en el conjunto N1, se denomina restricción de f a N1, ¿ya? Y lo denotamos como g es igual a f restringido a N1. En otras palabras, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo que mi función g se mantenga igual, pero en un dominio más pequeño. Por ejemplo, si tengo f que va del 2,3 a los reales, que un x me lo lleva a x al cuadrado, yo puedo restringir f al 2,3 medios, definiéndolo en ese conjunto simplemente el 2,3 medios a los reales, y que el x me lo lleva al mismo x al cuadrado. ¿Sí? Entonces esa sería una restricción de la función al conjunto N1, que en este caso era 2 tercios. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con la restricción? Es básicamente eso, sacar elementos del dominio y quedarme con un conjunto más pequeño. Es importante sí Profe. recordar que las funciones no son iguales, ¿ya? Cambia el dominio, las funciones son diferentes. ¿Sí? ¿Podría repetirlo porque no lo entendí? Sí. Sí, no hay problema. Entonces, tengo una función f, por ejemplo, el x, que me lo lleva a x al cuadrado, definido en un conjunto A. Pensemos, por ejemplo, en el 2,3. Vamos a decir que una función, otra función g, es una restricción de f, o que f restringida a cierto conjunto, si es que la defino de igual manera, pero en un conjunto más pequeño. Acá no sé por qué puse aquí al cuadrado medio, eso está bien, no puse. Son aquí a ver. Ya explico de nuevo. Entonces, si tengo una función f definida en un intervalo y yo la quiero restringir a un conjunto más pequeño, achicar el dominio, yo digo que esa función definida en el conjunto más pequeño es una restricción de f. Una restricción de f al conjunto más pequeño, al conjunto N1. ¿Sí? Entonces yo como que impongo restricción a la función sacando elementos del dominio y entonces obtengo una restricción de la función. Básicamente decir que el conjunto donde está definida es un conjunto más pequeño. No sé si ahí quedó claro.
Gracias, profe. ¿Sí? Quizá con esto queda más claro porque es como lo mismo, pero en el otro sentido. Ahora ya no vamos a hablar de una restricción, sino de una extensión. ¿Qué estoy haciendo? La función f la estoy como agrandando a un dominio más grande, donde claramente esté bien definida, ¿ya? Entonces tengo una función h que va desde n2, este conjunto que es más grande que a, que satisface que para todo x, en el conjunto A, h de x es igual a f de x. Voy a mover esto de acá. Lo voy a poner en una nueva página. Ahí les queda para ustedes, para que lo hagan. Y por mientras hago un ejemplo acá. Un ejemplo de esto sería, en el mismo ejemplo, entonces tendríamos una función h que extiende sería, por ejemplo, del 1,3 a los reales, y que un x me lo lleve a x al cuadrado. Si se dan cuenta, si yo restringo h al conjunto 2,3, obtengo la función f. ¿Por qué? Porque ambas son iguales a x al cuadrado en ese conjunto. Por lo tanto, h sería una extensión de f, porque estoy extendiendo su dominio. También podría ser algo así. Voy a hacerlo en rojo, voy a hacer una h tilde, y yo podría definir h del 1 al 3 y que sea una función por tramos. Por ejemplo, que el x me lo lleve a x al cuadrado si x está en el 2,3. Y puede ser, no sé, x si x está en el 1 al 2. Esa función sigue siendo una extensión, porque si yo me restringo al conjunto 2,3, las funciones son iguales, ¿ya? Entonces lo importante es que en el conjunto donde está definida la función más pequeña, sean iguales. Entonces esta función sigue siendo una extensión. ¿Por qué? Porque h tilde restringido al 2,3 es igual a f. Entonces eso es la extensión y restricción de funciones. ¿Hay alguna duda con eso? Yo, profe, aún no lo entiendo muy claro. Ya, a ver. Ya. ¿Qué es tu último? Ya. Tratemos entonces de hacer un ejemplo mejor. Ya. Por ejemplo, si yo tengo la función f que está definida del conjunto menos 1 al 1, ¿ya? A los reales. Que un x me lo está llevando a x al cubo. Supongamos eso. Una extensión, en este caso este sería el conjunto A. Partamos por una restricción. Una restricción sería cualquier función f definida en un conjunto n1, tal que n1 es su conjunto de A, pero que tiene la misma imagen. Ya es decir, que es igual a x al cubo. Si quieren, ustedes lo pueden hacer de manera más general y poner acá f de x. Y perdón, aquí esta es otra función. H. En este caso, ¿qué ocurre acá? Que f restringida al conjunto n1 es igual a la función h. ¿Por qué?
Porque si se dan cuenta, y aquí puedo reemplazar el n1 por cualquier subconjunto, si quieren yo puedo poner el 0,1. ¿Qué está pasando entonces? La función f es igual a la función h en el conjunto donde está definido h, es decir, en el 0,1. Entonces, f de x es igual a h de x para todo x en el conjunto 0,1. Entonces, como f de x es igual a h de x para todo x en el 0,1, nosotros decimos que f restringido a n1 es igual a h. O en otras palabras, que h es una restricción de f en el conjunto 0,1. Y eso vendría a ser una restricción de la función. No sé si ahí quedó un poco más claro. Sí, profe, ahora se entiende más. Ya, si alguien tiene dudas, por favor pregúnteme a alguien. Francisco pregunta, profe, en este caso, N1 sería menos 1,0. No, N1 puede ser cualquier conjunto que esté contenido en A. N1 en este caso es el 0,1, no su complemento, sino el mismo conjunto. ¿Sí? Entonces, de manera análoga, sí, muy bien. De manera análoga yo puedo hacer una extensión de la función f, le voy a poner f tilde, donde el dominio de la función sea más grande. Por ejemplo, puedo definirla del menos 2 al 2. A los reales, entonces, que el x me lo lleve al x al cubo. Y eso sería entonces una extensión. Esto sería una extensión. ¿Sí? Y esto de acá sería una restricción. ¿Por qué? Porque las funciones tienen el mismo valor en los conjuntos donde están definidas. F tilde es igual a f si yo me restrinjo al conjunto f restringida al menos 1,1 es igual a f. Y eso entonces son las extensiones y las restricciones. Es decir, hacer un conjunto, el dominio más pequeño o más grande. Ya. Hagamos quizá un ejemplo de esto. Entonces sea f definida en el 0,1 a los reales. Que un x me lo lleva a x al cuadrado. Yo les pido ahora extienda f de modo que sea par. Entonces, yo les doy la función f definida en el conjunto 0,1, que un x me lo lleva a un x al cuadrado. Como vimos anteriormente, esta función no puede ser par, porque yo no puedo evaluar en la función el menos 1, y ningún número negativo, pero sí yo la puedo extender de modo que sea par. Entonces, si yo defino la función ahora, f gorro, que va desde el menos 1 al 1, a los reales, y que un x me lo siga llevando a x al cuadrado, esta sí va a ser una función par. ¿Ya? Porque está definida en un conjunto donde yo puedo ver que es par. Y además se cumple que f restringida al conjunto 0,1 es igual a f. Por lo tanto, es una extensión. Y además es par. Eso sería como un ejemplo
de cómo les preguntan esto. No sé si ahí queda un poquito más claro. ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. Ya, a ver, y si yo les pregunto, extienda f de modo que sea impar. ¿Se puede? ¿Se puede extender f de modo que sea impar? No, No sé que no se cambie la No. operación. No sé que no se cambie la imagen. Ya, muy bien. O sea, hay que hacer algo con la función, ¿o no? Pero si yo defino, ya le voy a poner un gorro ahora, desde el -1 al 1 a los reales, y yo defino la función por tramos, x me lo lleva a x al cuadrado, si x es mayor o igual que 0, o mejor pongamos el intervalo, x en 0,1, y menos x al cuadrado, si x está en el intervalo -1 con el 0 abierto, ¿esta función es par o impar? Sin el paréntesis en x cuadrado debería seguir siendo par, ¿o no? Miren, ya, entonces sea x mayor que 0. O pongamos en el intervalo 0,1. Entonces, menos x va a pertenecer al menos 1,0. Entonces, f de menos x va a ser igual a menos x al cuadrado. Y esto es, el menos x al cuadrado es igual a x, entonces me queda menos x al cuadrado. Y si se dan cuenta, esto es igual a menos f de x. Por lo tanto, esta función sería impar. Y gráficamente también lo pueden ver así. Si se dan cuenta, desde el 0 al 1, esta función toma este valor, o sea, toma esta gráfica, y esto corresponde a la función f, pero ahora yo estoy extendiendo de manera impar. Si se dan cuenta, yo multipliqué la parte de abajo por un menos. Entonces, esta función es así, por abajo. Y ahí toma igual el -1. Entonces, esta es una extensión impar. ¿Pueden ver que es una extensión, o sea, que esta función es impar antes de ver que es una extensión? Chiquillos. Sería impar porque uno está mirando arriba del eje X y el otro abajo del X, ¿cierto? Sí, o sea, gráficamente es porque es simétrica respecto al origen. Y más que nada por la definición, por cómo yo la definí. Si yo tomo un X y evalúo en menos X, al final la función me da menos f de X, que es la definición de una función impar. Entonces, una función que aparentemente no se puede extender, esa es la idea. La extensión solamente me pide que en el conjunto las funciones sean iguales. Si se dan cuenta aquí, f gorro en el conjunto 0,1 es igual a f. ¿Están de acuerdo con eso? Notemos acá que f es igual a x al cuadrado en 0,1.
y f gorro es igual a x al cuadrado en 0,1. Entonces, eso sería una extensión. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque si me restringo el conjunto son iguales. ¿Eso está claro? ¿O aún hay dudas con eso? Ya. Siento que aún hay muchas dudas con esto. Ya. Bueno, creo que vamos a quedar hasta aquí. Ya estamos en la hora. Voy a dejar de grabar.